Vamos a darle la bienvenida a Santiago Fragina, economista, director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda y de especialización de Estructura Económica Argentina. ¿Cómo está, Santiago? Te habla Lucas Sarri y Claudio Bustelo aquí en Gráfica. ¿Cómo te va? Un saludo grande, Lucas, y a todo el equipo. Bueno, contanos cómo estás viendo el tema, obviamente, especializado en economía, cómo estás viendo tan agitado más en estos tiempos el panorama económico que en Argentina. Sí, separado en dos temas. Lo que más le interesa al gobierno, que es el tema de lo financiero, obviamente están teniendo mucha tensión cambiaria, obviamente por dolarización de los activos, con lo cual el ruido que le generaría al gobierno, sobre todo antes de las elecciones, es que eso implicaría, esa tensión cambiaria implicaría devaluación de la moneda, y obviamente una devaluación de la moneda, una aceleración de la inflación, que es lo que quiere evitar el gobierno hasta octubre. Y por eso está haciendo dos cosas. Primero, una fuerte suba de la tasa de interés, con lo cual eso va a tener obviamente impacto en la economía real, para garantizar por lo menos hasta octubre que se siga haciendo valorización financiera, y después también aumento de los encajes de los bancos, para que los bancos no usen la liquidez que tienen para comprar dólares y la utilicen para comprarle bonos al tesoro nacional, y que eso no se vaya al dólar. De hecho lo volvieron a aumentar, ¿no? Ahora. ¿Cómo? Lo volvieron a aumentar, sí, en los porque cajes. obviamente haciendo todo esto incluso, no nos olvidemos que además lo están sosteniendo con endeudamiento externo, con la plata que le prestó el Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos, pero obviamente además todo el ruido que empieza a haber por el escándalo de las coimas del gobierno nacional con los medicamentos, esto empieza a abrir interrogantes, no solo acá, sino en los fondos de inversión, y por lo tanto esto le genera muchísimo más tensión en el sistema financiero, con lo cual, si antes le costaba sostener y planchar el tipo de cambio, ahora con este ruido de las coimas, muchísimo más. Y después el segundo carril, que menos le interesa al gobierno, pero que es mucho más, de mi perspectiva, importante, sobre todo porque en términos electorales también me imagino que va a tener una repercusión, todo lo que está pasando en la economía real. Que el gobierno no le muestra tanto interés como lo financiero, pero nada, empieza a notarse datos de la economía real, de la microeconomía, que son sumamente alarmantes, de aumento de la desocupación y despido. Cada día sale una noticia de empresas que están suspendiendo o echando trabajador. Hoy se conoció la noticia de que una empresa como Mirgo de Tierra del Fuego está suspendiendo 300 trabajadores, pero también en la siderurgia, en las empresas de Pechín como Ternium, también se está viendo despidos y suspensiones de trabajadores, y también lo que está pasando, por ejemplo, en tema salió hace poco una noticia del aumento de la morosidad de los créditos familiares. Obviamente lo que empieza a pasar es que todas las familias no llegan a fin de mes, entonces empieza a crecer el microendeudamiento familiar, pero ahora empieza a pasar la otra etapa de que ya no pueden, las personas que se empiezan a endeudar para ver si pueden llegar a fin de mes, ahora ya ni que quieran pueden pagar el crédito. Y se conoció el dato de que la morosidad en los créditos a las familias se encuentra en el máximo de los últimos 15 años, que es un microdato que uno puede tomar de la crisis económica que estamos atravesando, y sobre todo y principalmente de la crisis social. Con lo cual tenés un tema financiero que el gobierno le cuesta cada vez más sostener, y también lo estamos viendo en tema del riesgo país. El riesgo país ya vuelve a superar los 800 puntos, y esto es muy importante para el gobierno porque ellos pensaban tener el riesgo país a esta altura mucho más bajo para volver a endeudarse en el extranjero, pero el riesgo país en vez de bajar está subiendo.
todo este ruido financiero que se une, reitero, a lo que está pasando en la economía real, que cada vez es más grave, con estos datos como la morosidad de créditos familiares, los despidos y suspensiones de trabajadores, etcétera, etcétera. Y la morosidad que bueno, muchas veces los mismos bancos nos dan esos datos, que se está dando en tarjeta de crédito, o sea que la gente no puede pagar el mínimo y va financiando, es nada más ni menos que para consumo. También tenés esa información que, o sea, la gente se endeuda para comer, no estamos hablando de para viajar, para comprar, darse gusto, cambiar el auto, es para comer, que es lo más preocupante. Sí, y esta morosidad tampoco está mostrando los datos de las billeteras virtuales, sobre todo la de Mercado Pago, que también ahí la gente se está sobreendeudando, y es como vos decís, no es que se está endeudando para comprar una casa, se está endeudando para comprar un auto, sino todo lo contrario, es un endeudamiento para poder pagar los servicios básicos y, por ejemplo, la alimentación. Bueno, estos datos son muy importantes porque denotan como bien vos decís, la crisis social en la cual estamos inmersos en el gobierno de Milei. Y esto todo, además, con un problema estructural, que en el medio de todo esto que estamos diciendo, están volviendo a sobreendeudar a la economía nacional. Decía anteriormente la deuda con el Fondo Monetario Internacional, donde la Argentina, ya con Macri, pero lo afianza Milei, somos el país más endeudado del mundo con el Fondo Monetario Internacional, sobrepasando claramente al segundo. Nosotros estamos arriba de 60.000 millones de dólares de endeudamiento con el FMI, el segundo país más endeudado, que es Egipto, ronda los 10.000 millones de dólares. La diferencia entre nosotros y el segundo país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional es abismal. Ahora, si vos me decís que te están endeudando para construir infraestructura, para poder sacar a los argentinos de la pobreza, bueno, no, todo lo contrario, están sobreendeudando y está creciendo todos los problemas económicos y sociales que decíamos anteriormente, del crecimiento de la desocupación hasta la morosidad de los créditos familiares y el sobreendeudamiento de la gente para poder sobrevivir. Claro. Y perdón, preguntas que no estaban en aquella pregunta que teníamos, escuchando. Pero en base a lo que estamos escuchando, que está muy interesante. ¿Vos ves alguna forma de parar esto? Uno, sin saber de economía, obviamente ve que esto es una bola de nieve y decimos hasta dónde va a llegar, ¿no? ¿Cuándo explota o cómo se sale de esto? No, mirá, esto uno no quiere ser tremendista, pero estamos atravesando una crisis de deuda que siempre los modelos de valorización financiera como este nos han conducido. La primera crisis de deuda se gestó en el gobierno cívico-militar del 76, donde atravesamos el primer gran proceso de endeudamiento externo de la Argentina, ahí motorizado por el sector privado, pero después estatizado en el 82 con Cavallo y Melconian como presidente del Banco Central, donde estatizaron la deuda externa privada y nos generaron un mega endeudamiento que terminamos en la primera crisis de deuda, que fue la crisis hiperinflacionaria del 89, que Alfonsín no pudo resolver. La segunda crisis de deuda la gestamos en el año 90 para sostener la convertibilidad, también endeudamiento ahí menos con el Fondo Monetario Internacional, pero sí con los bancos privados, donde esa crisis, esa deuda, ese mega endeudamiento de los 90 terminó en la segunda crisis de deuda, que fue el 2001. Bueno, los modelos neoliberales financieros que terminan en crisis de deuda nos condujeron a las dos peores crisis de nuestra historia, que fue 89 y 2001. Bueno, a partir del macrismo se empezó a gestar, y afianzado ahora por Milei, un nuevo proceso de mega endeudamiento, como pasó en la dictadura cívico-militar y en la década del 90, y yo estoy seguro que esto tarde o temprano va a terminar en una crisis de deuda. Hay que ver de qué manera, de qué forma, cómo. 89 y 2001 fueron dos crisis de deuda, pero con características distintas, pero fueron dos crisis muy profundas que todos los argentinos nos acordamos. Yo lamentablemente creo que estamos transitando este periodo, que vamos a terminar en una crisis de deuda, porque la deuda que hoy tiene la Argentina, sobre todo con el FMI, es impagable, y no veo forma, sobre todo con estos gobiernos, de salir de esta situación. En noviembre del año pasado presentaste en Bancaria un libro, Los tres modelos en disputa. ¿Querés contarnos un poco del tema de la importancia de entender la economía en estas estructuras económicas que están planteadas? Sí, yo lo que veo hace rato en términos de economía contemporánea es que
como decíamos anteriormente, hay un modelo neoliberal financiero que existió en la dictadura, en la convertibilidad, en el macrismo, en Milei, que es deuda externa sobre todo, fuga de capitales, desindustrialización, pobreza, desempleo, bueno, todo lo que sabemos que generan esos modelos de valorización financiera, como decía anteriormente, terminan generando esas famosas crisis de deuda. Pero del lado enfrente tenemos, desde mi perspectiva, dos modelos económicos que enfrentan ese modelo neoliberal financiero con resultados distintos. Uno es lo que se llama el desarrollismo, que no lo llamo yo así, sino lo llamó Frigerio en su momento, donde lo aplicaron con Frondizi, que el desarrollista cree que puede haber proceso de industrialización, pero financiado por la clase obrera con salarios bajos. Entonces, terminan siendo modelos que industrializan, y en eso yo apoyo y comparto, pero que lo termina financiando la clase obrera, y eso termina generando lo que llamamos los trabajadores pobres, es decir, trabajadores, gente que tiene trabajo pero que no llega a fin de mes, y el desarrollista cree en el efecto derrame del proceso de industrialización, cree que tarde o temprano los procesos de industrialización terminan generando que los salarios terminen aumentando. Bueno, yo no creo en eso, creo en otro modelo que nosotros yo lo denominamos modelo económico justicialista, que se aplicó en la historia económica argentina en el 46 y en el 2003, creemos que es un modelo que apunta a los procesos de industrialización, pero que además no lo financie la clase trabajadora, por eso son modelos que apuntan además a distribuir el ingreso, y que sabe que ese modelo apunta a que las rentas extraordinarias de la economía nacional, como la renta agroexportadora, la renta financiera, la renta minera, la renta petrolera, es decir, la economía argentina tiene bastante rentas extraordinarias, financien esos procesos de industrialización para que no sea la clase obrera los que tienen que financiarlo, y por lo tanto son modelos, el modelo económico justicialista, que además de industria y trabajo, hay distribución progresiva del ingreso y los salarios aumentan. Por eso terminan siendo modelos donde la participación del trabajador gana en el Producto Bruto Interno. Eso se conoce comúnmente como el famoso 50-50, donde los trabajadores llegan a apropiarse del 50% de la riqueza que el país genera, es decir, del PBI. Bueno, y es más, yo considero que los modelos desarrollistas terminan siendo una válvula de ajuste de los modelos neoliberales financieros, es decir, cuando estallan las crisis de deuda, cuando estallan los modelos neoliberales financieros como el 2001, lo que apuntan los grupos económicos locales, que se dan cuenta que no pueden seguir sosteniendo la ganancia financiera, es a los modelos desarrollistas, es decir, que la crisis de los modelos neoliberales lo termine pagando la clase obrera, y terminan los modelos desarrollistas siendo la salida de la válvula de ajuste de las crisis de los modelos neoliberales financieros. ¿Para qué? Para que no vengan los modelos económicos justicialistas y que apunten a distribuir el ingreso y a distribuir las rentas extraordinarias de la economía nacional. Por eso yo lo que decíamos en este libro, que aspiramos, y desde mi perspectiva la única salida que puede tener a este modelo neoliberal financiero de Milei, es tener una salida desde una perspectiva de una economía justicialista, para que no sea después la clase trabajadora lo que vayan a terminar financiando las crisis de deuda. No, justamente este modelo que vos contabas, que es el neoliberal, ¿cómo lo ves en el sentido de que, bueno, vuelven los mismos personajes de hace tiempo que estuvieron en otras décadas, Caputo, Tusenegger, Burlich, bueno, una serie de personas o personajes que marcaron un poco nuestra historia, no favorablemente, todo lo contrario? ¿Cómo ves el sistema actual? ¿Hay algún tipo de plan? ¿Tiene algún tipo de plan o es pura improvisación del gobierno? No, ellos me parece que tienen un plan, y sobre todo tienen las cabezas que están pensando. Ejemplo, Herman Arriazu. Herman Arriazu es un economista que yo le digo, escúchenlo, porque es el que me parece que da... Herman Arriazu fue el que generó la tablita de Martínez Dios en la dictadura militar, y fue el primero en pensar estos modelos neoliberales financieros junto con Martínez Dios. Y hoy, cada vez que habla Herman Arriazu en alguna conferencia, anticipa lo que después se viene. Inclusive, a veces criticando, como marcando la cancha. Y yo estoy seguro que tienen obviamente cráneos pensando
y gente que sabe de cómo sostener estos modelos neoliberales financieros. Lo importante no es eso, lo importante es saber si esos modelos neoliberales financieros le sirven a la gente o no, Claro. porque la verdad que no es muy difícil pensar un modelo neoliberal financiero, es conseguir dólares en el endeudamiento externo, y para eso Caputo es bueno, y por eso también lo ponen a Caputo como ministro de Economía y a Bausili y su equipo como presidente del Banco Central, porque en eso son buenos, consiguen dinero, endeudan, no quiere decir que es bueno endeudar nuestro país, pero son buenos para endeudar, se dedicaron a eso toda la vida. Ahora, no es Caputo el que está pensando este modelo, porque no para eso no sirve Caputo. Lo están pensando otros como Arriazu. Él sirve para conseguir los dólares para sostener un tipo de cambio planchado, subir la tasa de interés más alto que la devaluación para que justamente la renta financiera en pesos le gane a la devaluación, bajar la inflación, planchando el tipo de cambio, planchando los salarios y haciendo un ajuste, para así de esa manera garantizar lo que necesita un modelo neoliberal financiero, que la tasa de interés en pesos esté por arriba de la devaluación y que esté por arriba de la inflación. Entonces vos invertís financieramente en pesos, esa renta financiera en pesos te va a permitir ganar en pesos más que la devaluación y la inflación, entonces ganás en términos de dólares y en términos reales, y después lo que te garantizan estos modelos neoliberales financieros es los dólares suficientes para que vos puedas realizar esa ganancia en pesos, significa realizar esa ganancia en pesos, transformarla en dólares y poder fugarla del país. Claro. Es eso. Sí, el círculo completo. Directamente. ¿Y qué consecuencias pensás difíciles, obviamente, que se están planteando a través de este modelo, nos va a dejar? Porque la realidad es que va a ser, creo, por lo que uno ve y vive, difícil de revertir. Sí. Es difícil de revertir, no imposible, ya lo hicimos en la historia contemporánea revertirlo, claro. Pero sí, van a ser muy difíciles de revertir, porque lo que te dejan justamente estos modelos son mucho endeudamiento externo en dólares, con lo cual moneda que uno no imprime. Dos, te dejan sin reservas en el Banco Central, porque claro, esos dólares los fugaron. Y tres, te dejan una economía real destruida, al borde de aparatos productivos al borde de la desaparición, sectores industriales que dejan de producir y existir, y eso obviamente se traduce en una pauperización social, porque si no hay industria no hay trabajo, claro, si no hay trabajo hay pobreza, indigencia y hay desigualdad social. Bueno, cuanto más dure los modelos neoliberales financieros, más drástica va a ser la crisis y más drástica va a ser revertir los resultados de estos modelos. Cuanto menos duren, va a ser más fácil poder revertir o menos difícil poder revertir sus resultados negativos. Ahora, resultados negativos nos va a dejar. Sí. Cuanto más tiempo, peor para revertirlo. Y eso es lo que tenemos que trabajar en conjunto para que esto dure lo menos posible. Igual han hecho en poco tiempo, yo por lo menos lo que voy viendo, sin ser economista y demás, destrozos muy grandes en comparación tal vez con otros gobiernos de derecha. Es como muy acelerado, como muy... va por todo. Sí, eso está claro, y por eso también tenemos que trabajar claramente en una alternativa. Yo lo que no solo me preocupa lo que va a dejar el gobierno, sino también me preocupa es la alternativa que nosotros estemos pensando, en el sentido que si nosotros volvemos con un desarrollismo de vuelta como en el gobierno de Alberto, vamos a terminar con los mismos resultados que en el gobierno de Alberto, volviendo de vuelta el modelo neoliberal financiero. Claro. Nosotros creemos que la salida de los modelos neoliberales lo tiene que pagar la clase obrera con salario bajo para poder industrializar, y volvemos a tener el problema de los trabajadores pobres. Bueno, así como ganamos vamos a volver a perder, y en eso los modelos neoliberales financieros vuelven con muchísimo más fuerza. ¿Por qué? Y porque la clase trabajadora asocia a la oposición o a estos modelos neoliberales financieros con este modelo desarrollista que no le terminó cerrando desde ningún punto de vista. Por eso también mi preocupación no solo es enfrentar en términos programáticos, ideológicos a los modelos neoliberales financieros, sino también empezar a tener una discusión interna para decir, que la alternativa a esto no sea de vuelta a la clase trabajadora pagando los costos de la explosión de los modelos neoliberales financieros, como fue desde mi perspectiva el gobierno de Alberto, que teníamos la posibilidad de que el modelo, cuando le explota Macri en el 2018 y explota el modelo neoliberal financiero, la salida nuestra tendría que haber sido una salida de la perspectiva justicialista y no desarrollista.
Claro, y después volvimos como cíclicamente a empezar otra vez. Vos mencionaste un momento el tema de las reservas. Justamente, ¿cómo ves eso que, por lo que poco entendemos, cada día se pierde más y están casi a límites que en décadas no han estado? ¿Qué impacto tiene, qué implicancia tiene para el pueblo? No, ese es uno de los grandes temas, porque están utilizando las reservas, que además no son reservas genuinas, que igual sería grave, pero son reservas del fondo de deuda del Fondo Monetario Internacional, lo cual son reservas que en algún momento además tenemos que devolver, porque tenemos que pagar esa deuda, pero que justamente esas reservas, que son exclusivamente del préstamo del FMI, del endeudamiento externo, no son reservas genuinas, las están utilizando para financiar la fuga de capital. Con lo cual, esto que decíamos, bueno, en algún momento te van a dejar la deuda externa, pero además te van a dejar sin reservas en el Banco Central, y cuando vos quieras pagar la deuda externa con el FMI no vas a tener los dólares para poder hacerlo. Y así estallan las crisis de deuda. Y obviamente esto le está generando un problema al mismo gobierno, porque aquellos que están haciendo JP Morgan hace poco había sacado un informe donde dice que empiecen a dolarizar sus activos, sí, porque se están dando cuenta que el gobierno no acumula reservas, que además se está achicando fuertemente el superávit comercial, que además, como los dólares están apreciados, se está aumentando drásticamente las importaciones y eso salía de dólares, pero además los argentinos están saliendo a veranear lo que pueden, obviamente veranear en el extranjero porque sale más barato que veranear en la Argentina. Entonces todo eso está generando un drenaje de reservas. El Banco Central no acumula reservas, y además esas reservas son deuda, que en algún momento hay que devolverlas. Entonces, en algún momento, como le pasó a Macri en el 2018, los mismos fondos de inversión, principalmente de JP Morgan, cuando se empiezan a ver que esto tiene un límite palpable, le dicen a sus clientes, dolarícense, y eso empieza la última etapa de justamente cuando empiezan a comprar dólares y fugarlo de la Argentina, y eso es el fin de los modelos neoliberales financieros cuando empiezan a explotar, como le pasó en el 2018. Macri lo pudo sostener 2 años más por el mega endeudamiento del FMI, que en realidad el FMI no se lo prestó a Macri, se lo prestó a los fondos de inversión norteamericanos para que puedan salir de la Argentina. Así como el FMI le dio la plata a Macri, Macri se lo dio a los fondos de inversión, y así los 45.000 millones de dólares que le bajó el Fondo Monetario Internacional a Macri se fueron en el mismo tiempo. Si vos ves el préstamo al FMI hasta que se va Macri fueron 45.000 millones de dólares, y la fuga de capital en ese mismo periodo fueron 46.000 millones de dólares. Es decir, dólar que entró del FMI, dólar que se fue del país para financiar la fuga de capital y la salida de los fondos de inversión que habían venido durante 2 años a hacer valorización financiera en pesos, que en algún momento se dieron cuenta que Macri no estaba acumulando reservas, todo lo contrario, estaba perdiendo, por lo tanto se empezaron a preocupar y se terminaron yendo de la Argentina. Y como Macri no tenía los dólares para que ellos se pudieran ir, se los dio el Fondo Monetario Internacional. Santiago, gracias por todo, por lo que dijiste, por el tiempo, por explicarnos. Sí, estaba muy interesante, sí, pero nos quedamos. Porque aparte, más allá de la preocupación que uno genera, también ves una cierta luz, bueno, no quiero decir al final del camino como decía Macri, pero digo, ves una cierta luz en todo lo malo que viene haciendo este gobierno, porque se entiende que se puede revertir, obviamente que va a costar. Por eso una de las preguntas era esa, digo, ves que esto va como acelerado y que ves que lo hacen obviamente adrede para como arrasar lo que más puedan en este poco tiempo, pero también es importante. No, yo soy optimista, obviamente, digo, terminan generando estos modelos secuelas grandes en términos económicos, pero yo soy optimista de que obviamente en algún momento esto lo vamos a revertir. Lo que sí me gustaría es que empecemos a trabajar desde nuestro lado en una alternativa seria de los trabajadores, para que después no vengan los grupos económicos locales, se infiltren en los movimientos nacionales y populares y nos hagan hacer un desarrollismo para que sea la clase trabajadora lo que financien la crisis de los modelos neoliberales financieros. Quiero que trabajemos fuertemente y seriamente en una alternativa justicialista de los trabajadores, para que sea la alternativa neoliberal a los modelos estos, y que sean los grupos económicos locales que se están llenando de plata con este modelo neoliberal financiero los que paguen la salida de las crisis de deuda que estos modelos nos terminan generando, y no sea la clase obrera. Tal cual. Santiago, gracias, te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes, un abrazo y a disposición para lo que necesiten. Gracias. Escuchamos a Santiago Frasina, economista.